Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Tenemos nuestra entrevista central hoy con el licenciado Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muy buenos días, caballero. Un placer tenerle por aquí. Buenos días. Un placer para mí. Ministro, un gusto. Ministro, el país estuvo atento a la intervención del presidente, que finalmente anunció que no iban a presentar un proyecto de reformas. Sin embargo, el presidente hizo una evaluación del entorno mundial, de la economía, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a solucionar los problemas de demanda de recursos, problemas del país? ¿Cuáles son las ideas que el gobierno tiene? Ya ayer anunciaron lo del ajuste a la tarifa eléctrica, pero usted cuéntenos que lleva los números y las planificaciones básicas del gobierno. Bueno, la tarifa se va a ajustar en 44% en 5 años. O sea, es 44.7%. ¿En cuánto? En 5 años. En 5 años. O sea que eso es un suero de miel de abeja. De miel de abeja. Eso es lento, ¿no? Y es inevitable porque no se puede sostener, el gobierno no tiene los recursos. Mira, en general yo te puedo decir algo que suene como un cliché. La economía dominicana va relativamente bien en lo que va con relación al mundo y hay una situación externa, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario publicó en octubre, el World Economic Outlook, que es una medición, un análisis de la economía mundial. Y ahí nos daba una tasa de crecimiento de 9.5%. Pero esa era la 10ª tasa de crecimiento más alta en el mundo. La 10ª, 9.5%. Nosotros pensamos que vamos a crecer este año mínimo 10, pero habiendo transcurrido, o sea, en el año entero, ¿no? Pero habiendo transcurrido ya 9 meses del año, a septiembre, se ha crecido a 12.7. Entre enero y septiembre. Septiembre. Acumulado. Lo que quiere decir que en los próximos 3 meses habíamos hecho una proyección oficial de crecer en 10, ¿no? Okay. Pero para todo el año. Pero si en los últimos, para crecer en 10 en todo el año, habiendo transcurrido el 75% del tiempo, en la economía tendría que crecer como media, 1.9%. Y mira, con toda seguridad vamos a crecer ahora en ese trimestre más de 1.9%. Ministro, usted dice en 5 años la tarifa va a incrementarse 44.9%. Pero ¿cómo proyectar números tan exactos en una situación cuyos factores externos, la mayoría o casi ninguno, el gobierno controla? Es decir, usted no sabe en 5 años cómo que va a estar. Es una estrategia que combina aumento de eficiencia, reducción de costos administrativos y operativos, mejorar la eficiencia. Los detalles yo ahora mismo no lo tengo aquí presente. Los he leído, pero no lo tengo. Quizás es bueno que inviten a Toñito, el ministro de... Estuvo aquí ayer. Estuvo con nosotros ayer. Conversamos un poco con él sobre esto. Ministro, pero no se había anunciado todavía la tarifa. El incremento, que esta mañana decíamos que no dejaron que la gente disfrutara el buen mensaje del presidente. Bueno, eso se venía programando previamente, porque es un resultado que sale de... Sí, pero no pudieron esperar un chip para que la gente estuviera un poco más contenta. Pero mira, yo creo que si hay un proceso lento, muy lento, o sea, 44% en 5 años, y es trimestral. Pero hay un detalle que la gente se ha quedado cuestionando a raíz del discurso del señor presidente sobre retirar la reforma fiscal, y es, el Estado pensaba recaudar una cantidad de dinero con esa reforma fiscal. Ahora, la gente ha dicho, bueno, el Estado ha pensado en confiar en el crecimiento económico que estamos teniendo, en la estabilidad económica, pero sobre todo en la eficientización de la recaudación del ITEVI y del impuesto sobre la renta. ¿Qué
por ciento del PIB cree el gobierno que podría incrementar esa eficientización? A ver, la propuesta empezó en 2%. Esa era la propuesta. Pero en la medida en que se iba avanzando, bueno, a que esto sí, aquello no, se necesita más o menos como el 2% del PIB de adicional. Exacto. Eso es lo que se necesita. Ese sería el déficit. Sí, un poquito más, el déficit sería un poco más, pero se va a compensar por otros lados, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que en la medida que íbamos avanzando en la discusión, que esto, este sí, aquel no, esto está, se creó una situación en donde definitivamente era muy difícil lograr lo que se quería. Por ejemplo, Colombia aspiró a un 2% del PIB. Y era una reforma relativamente bastante democrática, ¿no? Y uso esa expresión de democrática. Sin embargo, se creó esa poblada, han tenido que hacer una nueva reforma y al final lo que van a lograr es el 0.8. O sea, por todo ese lío en Colombia es el 0.8 del PIB, o 0.9. Menos de la mitad de lo que aspiraba. Entonces, no tenía sentido gastar el cartucho para tan poco. Y lo que se decidió, el presidente lo explicó. Vamos a verlo, de la siguiente manera. La gente siempre ha dicho que uno de los problemas que tenemos es que tenemos leyes que te dicen que tienes que pagar determinado impuesto y sin embargo el Estado se muestra incapaz de hacer cumplir esas leyes. Bueno, ministro, se va a hacer un esfuerzo grande ahora. Ahora hay que hacer un esfuerzo grande para recuperar esos recursos. ¿Y hasta qué nivel mejorar la evasión? Mira, hasta ahora la evasión, lo más que ha logrado ha sido alrededor del 0.5, 0.7. Ahora hay que llevarlo más allá. O sea, realmente hay que tomar medidas administrativas para garantizar mayor eficiencia. Vamos a ver esto que dice Geraldino de la siguiente manera. Los propios organismos públicos nos han estado diciendo desde hace mucho que la evasión del ITEVI y el impuesto sobre la renta rondan entre 40 y 60%, que es lo que quiere decir que es una elevación altísima, en que los gobiernos parecerían que tienen un margen de recaudación económica sin pelearse con todo el mundo, porque son leyes y gente que la está violando, engañando dos veces, engañan al Estado y engañan al público que paga el impuesto. Está el tema de la evasión, pero ahora con la propuesta de la reforma y por el pataleo de los legisladores, se ha visibilizado aún más el tema de las exenciones. Los senadores hablan de 39 leyes y hoy un reportaje que publica uno periodista creo que en el Hoy o el Caribe, habla de 43 leyes. ¿Puede el gobierno revisar minuciosamente cada una de esas leyes para verificar cuáles incentivos deben permanecer, cuáles tal vez han perdido el sentido? En la reforma, tal como se estaba planteando, había una revisión completa de todo. Pero aún sin reforma, ¿eso no se puede revisar? Sí, mira, lo que pasa es que si tú tienes contrato, bueno, primero, la mitad de eso es ITEVIS. El ITEVIS de los alimentos, ¿no? Y es muy difícil subir los ITEVIS de los alimentos. Yo, por ejemplo, planteaba en una de las tantas discusiones que tuvimos que a lo mejor si le poníamos un 1% de impuestos a todos los productos, la evasión se iba a reducir muchísimo más. Se iba a reducir. ¿Por qué? Bueno, porque ahora todo el mundo está obligado a reportar. ¿Me entiendes? Yo recuerdo una vez un empresario que me decía, dame una exención y yo te traigo un elefante. ¿No? Un poco... Sí, un poco diciendo, te puedo evadir por ahí. Por ahí. Entonces, la idea, yo por lo menos, en un momento determinado, de las tantas discusiones lo que usted dice es que todas las operaciones queden de alguna manera relacionadas con el sistema impositivo. Exactamente. Todo. Entonces ya el Estado tiene una forma de poder intervenir. De saber que yo compré arroz. Exactamente. Compré aceite, compré... Tiene la posibilidad de en un momento determinado capturar esa información. Pero ahora se te va de mucho.
Entonces, pero no puede, por ejemplo, modificarse esa ley y establecer ese vínculo mínimo que puede ser, usted dice un 1, pero puede ser un 0,5%, puede ser, es decir, que vincule la operación. En la discusión, y yo esa la perdí, por ejemplo, esa fue una que yo planteé como ministro y la perdí, o sea, el acuerdo fue no, nada, se va a proteger a toda, alrededor de, hay 6.000, a ver, yo no me acuerdo de los números, creo que son 6.000 y pico de productos, de variedades de productos, y había como, no me acuerdo ahora los números, pero como 400 que 400. Estaban en secto. Ahora, sí, y era ponerle un 1, porque yo decía, pero sí, no ponle un 1. Pero usted dice... Ahí el punto no es cobrar. No es impuesto, sino obligar. Visibilizar la operación. Exacto. Y obligar a la gente. ¿Qué puede evadir el que... Y lo perdí en la discusión. Sí, no, lo perdí con el presidente. Yo sé, pero por ejemplo, usted dice un 1, pero pudiera ser el 0,05%. Porque como cualquiera que sea el porcentaje te vincula a la operación. ¿Qué va de ese que vende ese tipo de producto que el presidente y el gobierno quieren proteger, como que es la canasta básica? ¿Qué puede ese evadir? ¿El impuesto sobre la renta? Puede evadir el impuesto sobre la renta, puede... Y puede evadir otros ITEVIS con otros productos. Sí, exactamente. Por ejemplo, ya tú tienes un mecanismo para saber exactamente cuánto vende. Es decir, ¿cuál es el volumen de dinero que mueve? Y además, si no reporta, está cometiendo un acto ilegal. Exacto. Ministro, ¿cuál es...? La idea no es capturar al más chiquito, sino, por ejemplo, los servicios. Identificar las operaciones. Vamos a suponer los médicos y los abogados que no pagan. No, y te cobran en efectivo. Y te cobran en efectivo. Pero si yo le pongo un ITEVI a esos servicios de 1% o de un porcentaje, como tú dices. Pero eso es justo. Bueno, pero en esa batalla la perdí yo, por lo menos. Ministro, ¿en algún momento el gobierno ha pensado qué puede hacer? ¿Cuál es su posición con respecto a los privilegios de los legisladores, a la doble exoneración sin límite, al barrilito, al cofrecito, a toda esa cosa que tienen los legisladores? ¿Tocaron ustedes ese tema? ¿Tienen alguna posición fijada con respecto a eso? Mira, realmente fueron grandes volúmenes, se discutieron, fueron básicamente las figuras impositivas, pero yo creo que eso hay que revisarlo definitivamente. O sea, no creo que eso... Bueno, porque dicen que grano a grano se llena la gallina del buche, ¿verdad? Se llena el buche, exactamente. Porque eso hay que revisarlo. A veces yo veo que la gente dice que 400 millones no es nada. ¿Cómo? Que 200 millones no es ¿cómo? Porque también como que le hemos perdido el respeto al dinero. Usted dice que hay que revisarla, pero los legisladores se han mostrado contrarios a pesar de que yo entiendo que el último proyecto que ellos presentaron fue un chantaje. Entiendo que hay algunos legisladores que tienen propuestas concretas para ese tipo. Para ese tipo. Qué sé yo, que se mantenga por lo menos una exoneración con límite, porque también eso no es solo el dinero, es también la situación vergonzosa que se expone en la política también. El hecho de y además, Ferrari, un gobierno que está promoviendo un sentido ético en el manejo público no puede tener esos bolsones de escándalo de un tipo que de pronto aparece un Ferrari en manos de un narcotraficante, pero ocurre que el Ferrari está a nombre de un legislador, que por demás la ley dice que no puede venderla y el propio legislador la vende. Entonces, yo creo que valdría... Está poniendo un tope. Claro. No, hay un tipo de auto. Y limitarla. Y limitarla. Ahora, y el tema de los partidos políticos, porque fue muy llamativo, la famosa ley de los partidos es la única, yo creo que es la única ley indexada que hay, porque se corre del tamaño del presupuesto. Y llamó mucho la atención el esfuerzo del gobierno en medio de la pandemia para que los partidos... No, es indexado el 4% de educación también. Bueno, pero por lo menos ese va a la educación. Sí, claro. Y ahí quizás no es el 4 que tenemos que poner el 8 para superar muchos de los retrasos que tenemos. Pero en el caso de los partidos que tienen un impuesto indexado y que incluso el gobierno fracasó en su intento de que hicieran un aporte en la pandemia que llamó mucho la atención, ¿es justo dar todo ese dinero en un país con las precariedades que tenemos? ¿No pudiera haber un sentido más racional en el manejo? Mira, a ver, yo creo que todo tiene que someterse a un análisis
de racionalidad y un análisis crítico, respetando los poderes, respetando la diversidad, pero todo tiene que someterse. Yo creo que este es un momento muy difícil de las finanzas públicas. Del país va bastante bien, ¿no? O sea, los números son muy buenos. El déficit de este año va a ser entre 1 y 2% del PIB, por ejemplo, cosa que no teníamos hace muchos años. Pero en el presupuesto creo que se contempla un 3. Se contemplaban 4 para este año. No, en el proyecto nuevo se está considerando un 3, pero creo que el gobierno lo puede reducir a 1.5 tal vez. No, en el proyecto del 22, tú dices. Ajá. No, en el proyecto del 21 eran 4. 4. Y en el 22 un 3. Y en el 22 un 3. Un 3. Era aproximadamente... Pero creo que ustedes este 3%. año van a lograr bajar eso a 1 punto y algo, ¿verdad? Va a mostrar entre 1 y 2. O entre 1 y 2. Ok. O sea que, y se ha recogido todo, pocos países han podido recoger todo el desempleo que creó Bien. en la pandemia. Ministro, a propósito que usted dice que todo debe someterse a un sentido de reflexión, de racionalidad. Ahora que el gobierno ha retirado el proyecto de reforma, ¿no tendría sentido someter, digamos, las finanzas públicas a la idea del pacto fiscal con más sosiego, con más tiempo? Porque obviamente las prisas de la armadura del presupuesto a veces pone un ritmo como que no es aconsejable para discutir estas cosas, reflexionar estas cosas. ¿No sería conveniente que el gobierno someta, qué sé yo, al Consejo Económico y Social o someta esto a un grupo de técnicos y lo siente a elaborar un proyecto ponderado que pueda ser discutido en el orden social y, qué sé yo, en el 22, 23, hacer un verdadero pacto que nos asegure presupuestos estables, no deficitarios, en fin? Mira, hasta ahora lo que el presidente ha dicho públicamente, lo que se ha dicho públicamente, es que no, ese tema ya un poco queda, por lo menos por ahora, no sé cuánto tiempo. Pero lo que tú dices puede ser, indudablemente sería una oportunidad para que con tranquilidad y serenidad se puedan discutir incluso las figuras. El propio presidente nos confesó en una conversación que tuvimos de que él era partidario del presupuesto cero, es decir, tratar de analizar las finanzas de cada una de las instituciones, analizar en qué gastan, en qué lo gastan. Así es. Porque a veces podemos tener escasez en medio de la abundancia, una institución que tiene más de lo que necesita y otra que tal vez no tiene, ni el gobierno no le puede dar lo que realmente requiere. Ministro, pero recientemente el presidente Luis Abinader habló de unas inversiones. Cada vez que él va a un lugar, habla de inversiones. Por ejemplo, habló de 42.000 millones de pesos que se iban a invertir en Santiago, 24.000 millones en Santo Domingo Este, 70.000 millones a través de un programa nacional de asfaltado. Entonces yo le pregunto a usted, y ahora se supone que eso estaba contemplado dentro del presupuesto y que se tomaba en cuenta también el tema de la reforma fiscal. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, eso es parte de lo que se está haciendo ahora. Hay un mandato de que todos los ministerios tenemos que revisar nuestras cuentas, inclusive empezar desde cero. O sea, nosotros, por ejemplo... O sea, todos los ministerios ahora tienen que reevaluar lo que habían concebido. Exactamente. Y empezar desde cero, porque muchas veces aquí es, ¿cuánto gastaron? Ah, pues sí, entonces... Sí. Pone un 5, quítale 3, quítale 2. Dime el referente. Ahora, un poco por tareas, se van a analizar los presupuestos y se van a ajustar. Déjeme ver si comprendo bien el tema. El gobierno sometió el proyecto de presupuesto para el 22, porque tenía que cumplir con la ley. E incluso escuché a alguien que dijo como que era un proyecto como para cumplir con la ley, pero que se estaba muy relacionada con la reforma. La reforma no está. Ese proyecto que se presentó al Congreso, ¿sigue siendo el proyecto válido o el gobierno tendrá que revisar ese proyecto? Hay que revisar. Tendrá que revisar ese proyecto. O sea, implica modificaciones. Sí, claro. Y ahora, si estábamos hablando de unos niveles de gasto habíamos de 1.046 millones, ¿no? Suponiendo 872.000 millones de ingresos, eso hay que revisar. Ahora le pregunto yo, usted que lleva la planificación del gobierno, ¿en qué medida se han cambiado los planes originales del gobierno con respecto a la pandemia? Es decir,
¿Cómo podríamos definir las prioridades básicas del gobierno en estas circunstancias? Nosotros trajimos un plan de gobierno, un plan, una propuesta de gobierno, ¿no? Que fue el programa del cambio. Sí. Okay. Obviamente nos encontramos con la pandemia. Con la pandemia. El paradigma subyacente no se modificó. El paradigma subyacente era calidad de vida. Ese era nuestro foco. Sí. Y toda nuestra atención estaba cómo mejoramos calidad de vida. Digo, a partir de una definición muy clara de qué era la vida cotidiana de la gente. Y eso se puede medir y todo eso se puede calcular. En la pandemia, obviamente, tuvimos que reenfocar para la parte que tenía que ver con la sobrevivencia dentro de la pandemia. Que tuvo que ver con la salud. La salud, ¿no? Básicamente. Los programas sociales. Medios de vida. Los programas sociales, en fin. El desempleo. Eso implicó más de entre 5 y 6% del PIB de adicional. El costo de la pandemia fue 18.460 millones de dólares, equivalente al 23% del PIB. O sea que eso, y la crisis del 2003 fue 21% del PIB. Este es 23% del PIB. Entre las actividades económicas que se perdieron, más los gastos adicionales. El 80% fueron actividades económicas que se perdieron y el 20% fue gastos adicionales. Ahora bien, bueno, obviamente el tema del desempleo, la ayuda a la gente. La política de ese momento garantizó que la tasa de pobreza apenas aumentara en 2.5%, 2.4% de personas, ¿no? Subió de 20 a 22.4, algo así. Si no hubiéramos tenido esa política, la tasa de pobreza hubiese aumentado a 28. O sea, se garantizó que 8 puntos, un poco más de medio millón de personas hubiese pasado a la situación de pobreza. Eso no ocurrió. Entonces estábamos enfocados en eso. En la medida en que hemos ido saliendo de esa situación, hemos convertido en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Y ahí están todas nuestras prioridades. O sea, que volvemos a retomar con algunas modificaciones lo que teníamos originalmente y establecimos 33 grandes políticas. Y sobre esa base se evalúa a cada ministerio. Se evalúa en el sentido de, por ejemplo, vamos a poner un caso, salud pública. A salud pública se le evalúa sobre las tasas de mortalidades, ¿no? La tasa de mortalidad materna, infantil, las enfermedades, etc. Una serie de indicadores que te indicarían mejoría o no en la calidad de vida de la gente. Entonces, ¿cuáles son las prioridades inmediatas? Bueno, en primer lugar, ahora mismo, la necesidad más sentida de la población es el tema de la seguridad ciudadana. Y eso implica una inversión grande en todos los servicios de salud, en los servicios de seguridad, mejorar la policía, equipo. Simplemente, imagínense cuánto nos va a costar ese proceso de analizar agente por agente. O sea, hacer un estudio para ver si tiene las condiciones adecuadas para ser policía. Eso va a costar mucho dinero. Pero ¿no? será algo que habrá que ir haciendo sobre la marcha. Claro, y en un proceso, ¿no? Ahí sí que cabe aquello del Cibao, arreglar la carga en el camino, ¿no? Exactamente, el equipamiento, todo eso influye, ¿no? Entonces tú tienes el tema de seguridad ciudadana, tú tienes el tema de la salud, que tienes que resolver, salud primaria, mejorar todo el sistema hospitalario, el tema de las redes de trauma, que se ha planteado aquí, lo ha planteado el presidente muchas veces. Está el tema de la calidad educativa, que es uno de nuestros grandes desafíos. Ministro. Está el tema de la transformación digital, que es otro de los grandes desafíos. Sí. Y hay una serie de objetivos establecidos claramente. Ministro, pero... El tema de transporte. Sí. Mirando esos propósitos del gobierno y conociendo, y usted es un especialista en esta materia, todo el entramado burocrático del Estado, parecería que el Estado requeriría una reingeniería mucho más profunda para, lograr aquello que el presidente ha planteado, burocracia cero, ese cuello de botella que a veces... Usted tiene un proyecto, por ejemplo, sobre el tema del agua,
Así es. Y creo que hay cerca de 20 instituciones que meten la mano, meten 18 meten la nariz. Y lo primero que uno pensaría es que una cosa donde 18 gente mete la nariz, cada quien un poco por su lado, no puede funcionar bien. Es decir, ¿cuál es la idea que el gobierno tiene para pensar que la pandemia es como el 11 de septiembre, cambió el mundo para siempre, jamás volvemos a hacer como lo hacíamos antes? ¿En qué medida esa es una prioridad del gobierno? ¿El agua? No, la reforma institucional sí, que permita está caminando, aprovechar estos hay un recursos. equipo del gobierno que está trabajando la reestructuración de todo el gobierno. De todo el gobierno. De lo que se debe de quedar, todo el aparato estatal. De lo que se debe quedar, de lo que se debe ir, de lo que se debe fusionar, de los procesos, claro, para simplificarlos. Porque, por ejemplo, tú tienes que el proceso de inversión pública en la República Dominicana y gastar bien es muy complejo. ¿No? Muy complejo. Sí, incluso la ley de compra es una camisa de fuerza. Bueno, entonces la distinción, sin perder los controles, claro, claro, hay que flexibilizar claro. Ministro, ¿cómo queda el gobierno, o mejor dicho, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, le pidieron al gobierno que debía hacer esa reforma, que era necesaria, que era un punto fundamental para la economía dominicana y para ellos? Mira. ¿Lo presionaron? No. Mira, esto es una situación que tenemos desde hace muchos años. Y te voy a dar unos datos que te pueden aclarar un poco esta situación, que es cómo está el gasto en la economía mundial y cómo está el nivel de gasto en la República Dominicana. Aproximadamente, aquí está. Yo creo que esto es un dato importante que lo tengamos. Déjame buscarlo. Usted escribió un tuit en estos días, a mí me gustaría que usted nos los explique bien, sobre el tema de la deuda y cómo se diluye. Usted hablaba de porque aumenta el producto. Exacto. Pero, se perdió 5 puntos porcentuales. Pero busque ese dato Pero yo entonces, te voy a dar, okay. Primero déjame darte lo del tema de la fiscal. Mira, el 70% de los países del mundo, de los 192, entre 2016 y 2019, tenemos los datos hasta 2021, pero como el 20 fue un año caótico y el 21 es lo que estamos viviendo ahora, cogimos la presión fiscal. El 70% de los países del mundo tienen una presión fiscal superior al 20%. El 70%. En América Latina el promedio es 27%. En la República Dominicana, en esos años, el promedio es el 14.1%. Y ocupamos la posición 176 de 192 países. Alguna gente que paga impuestos. Pero eso quiere decir que... Es para que usted me responda esto. Alguna gente que pagan impuestos dicen que eso del 14% es cuando se aplica la ley del promedio. Pero que el que paga no paga el 14%. Sí, eso puede ser, esto es un promedio, pero es la forma como se determina. Sí, yo lo sé. ¿Me entiendes? Probablemente haya gente que pague más y mucha gente paga menos. Claro. Entonces, es un promedio. Sí. ¿Tú ves? Entonces, el 91% de los países paga más impuestos en proporción al producto que la República Dominicana. Entonces, algo está mal en la República Dominicana. Estamos muy por debajo del promedio. Y si veo el gasto, en el gasto, la República Dominicana ocupa la posición 177. Lo que significa que el 90% de los países del mundo gastan proporcionalmente más que la República Dominicana. Entonces tenemos un nivel de gasto bajo y un nivel de ingresos bajos. Entonces, eso es un problema. Pero en esa situación también los gastos son un poco más, en promedio, entre 2 y 3% más que los ingresos. Eso cambiaría si llevamos la evasión a niveles aceptables. Sí, así es. Debería variar. Hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Qué es lo que habrá que hacer ahora? Ahora hay que hacer varias cosas. Uno es seguir profundizando la racionalización del gasto público. Y dos,
empezar un proceso de todas las, digamos, disposiciones administrativas que existen, que no necesitan ningún tipo de gestión, digamos, legislativa, aplicarla. ¿No le trae problemas al gobierno en lo inmediato con los organismos internacionales y el pago de la deuda, la no vigencia de la reforma? Mira, el problema es que esto es un problema global. Global. Yo no sé si tú sabes cuántos países del mundo tuvieron déficit el año pasado. Supongo que la mayoría. El 94% de los países del mundo tuvieron déficit. Y para que tengas una idea, el 66% tuvo un déficit superior al 5%. O sea, menos 5, menos 8, menos 10. Para que tengas una idea, Estados Unidos... ¿Usted tiene el dato particular de economía como la alemana? Sí, la alemana tuvo un déficit de 4.3 en el 21, perdón, el 20, y proyecta 6.8. ¿Tú sabes lo que es Alemania? 6.8 en el 21. El templo del conservadurismo económico, de planificación fiscal. 6.8. O sea, en el caso de Alemania sube de 4.3 a 6.8. Estados Unidos tiene 14, Gran Bretaña alrededor de 12. Y nosotros tuvimos el 7.9 en el 20. Y vamos a terminar en el 21 con un déficit entre menos 1 y menos 2. Eso es lo que ellos están viendo. O sea, nosotros tenemos un comportamiento que ningún país del mundo lo ha tenido. O sea, en esa explicación, explíquenos el famoso tuit de la deuda. La deuda, lo que pasó es lo siguiente. Usted dijo que la deuda se diluye. Sí, mire. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Cuando tú aumentas el producto, el coeficiente de deuda, ¿no? Que es la deuda sobre el producto, subió de 53 a 72. ¿No? De 53% del PIB a 72 en el año 2020. Por todo lo que todos sabemos, ¿no? Pero ahora mismo es 67.4. Y básicamente a eso se debe a que en la medida que el producto puede crecer más que la deuda, el coeficiente de deuda empieza a caer. Eso es lo que está mostrando la economía. Eso es lo que está mostrando la economía. O sea, si nosotros vamos a crecer alrededor del 11 este año, al 10, podemos crecer mucho más. Pero eso implica que nosotros vamos a tener una situación de deuda. La necesidad de financiamiento de este año se ha reducido enormemente. Este año, los requerimientos de financiamiento están alrededor de financiamiento neto, alrededor de 80.000 millones. Comparado con lo que se había planteado inicialmente, es mucho menor. O sea, el programa de obras anunciada por el gobierno entonces indica que necesariamente tendrá que disminuir por falta de recursos. Habrá que primero yo creo que hay que esperar este proceso de racionalización que vamos a seguir, porque ya se hizo el año pasado y se lograron casi 1.5% del PIB. Ahora los espacios para mejorar la calidad de gasto se van reduciendo, pero vamos a hacer un nuevo esfuerzo y aplicar las medidas administrativas. Exacto. Eso, con la combinación esperemos que nos den. Aspiramos a 150 millones, 150 mil. La propuesta, millones. El era 2% del producto, pero si aplicábamos... Eran 175.000 millones más o menos. No, o sea, nosotros en el programa de inversiones que había, 150.000 millones 150.000. Para garantizar calidad de vida de la gente. Ok. Eso es casi el 3% del PIB. Pero en la reforma era alrededor, la propuesta inicial del 2%. Ya ahí vamos en un número cercano al 1%, porque se iba quitando aquí y allá, ¿no? Ahora, en esta situación, es probable, ¿no?, que se haya que repriorizar otra vez. Muy bien. Muy bien, ministro. Muy grato. Miguel Seara Hatton, gracias por conversar con nosotros. Muy amable de su parte. Sí. Bueno, un gusto. Señoras y señores, terminamos hoy. Ya será hasta el próximo lunes. Hasta luego. Pásenla bien.